Hola mis queridos hermanos, un fuerte y caluroso saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración, sumergirnos en la presencia de Dios, tener a Dios en medio de nosotros, saber que el Señor está a nuestro lado. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Mis hermanos queridos, seguimos con nuestra serie de videos El difícil camino al cielo. Y hoy vamos a meditar usando las palabras del Papa Francisco en su visita a Chile y en su reunión con las jóvenes. Y el Papa decía a los jóvenes: madurar no significa callar las injusticias. Madurar no significa callar las injusticias. Y allí, mis hermanos, es la difícil tarea que tenemos como cristianos de poder comprender lo que debemos hacer en ciertos y determinados momentos de la vida, como lo hubiera dicho Jesús, como lo hubiera hecho Jesús. Y nuestro empeño, mis queridos hermanos, es que nos unamos en una fuerza viva en esa iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó en la cabeza de Pedro hace más de 2000 años, cuando ascendió al cielo en cuerpo y alma. Tristemente han habido fracturas de los hermanos separados, que ya cumplieron en el 2017 500 años de haberse separado de la Iglesia Católica, la que realmente fundó y basamentó nuestro Señor Jesús, con aquellos 12 que le conocieron, y con María. María, ¿quién mejor que María para guiar a aquellos hombres que no tenían educación, que eran pescadores, que eran hombres de pueblo? Y ellos, con la inspiración del Espíritu Santo, y luego nuestro hermano Pablo, que fue llamado por el Señor. Aquí seguimos para que juntos caminemos, para que pidamos al Señor nos ilumine el camino, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y ese es nuestro propósito, con palabras sencillas, con palabras de nuestro diario vivir, que podamos meditar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, que nos enseña cómo quiere el Señor que vivamos. El Señor sabe que somos pecadores y aún así nos perdonó. Recuerden ustedes que cuando el pueblo, aquel pueblo hermano de nuestros antepasados, que no obedecieron a Dios, y el Señor Dios sintió tanta ira por la desobediencia, que el único justo encontrado fue Noé, y fue el que se salvó de aquella inundación cuando llovió por 40 días y 40 noches, y pereció aquella humanidad malvada a la que el Señor invitó a amar. Y sin embargo, le seguimos fallando, pero es tanto el amor que envió a Jesús para revelarnos que después de la muerte del cuerpo, los que creamos en Él, los que sigamos su palabra, los que amemos y perdonemos, también podremos resucitar en ese reino nuevo y maravilloso donde vive Dios. Y por eso es nuestro empeño en que juntos podamos, porque el camino es difícil, es estrecho, y la puerta es angosta, y la adversidad va a estar allí, pero la adversidad es necesaria para que nuestra fe se levante, para que dejemos de ser tibios o fríos y podamos entonces clamar a Dios. Por eso es la adversidad, para aumentar nuestra fe. Gloria a Dios. Queridos hermanos, el Papa Francisco
dijo a aquellos jóvenes, madurar no quiere decir o no significa callar las injusticias. Y nosotros tenemos que distinguir cuando se trata de una injusticia o se trata de involucrarnos en asuntos personales y privados que realmente no nos incumben más que hacer oración por esas almas. Y vamos a tratar de entender lo que es una injusticia. Si usted sabe, por ejemplo, que hay un hombre que anda violando niñas y usted ya sabe quién es y ya van 5 niñas y sigue ocurriendo y usted sabe que es el mismo hombre, ¿usted cree que se callaría porque usted no va a juzgar o a señalar a ese hermano? Porque usted no es Dios, como solemos decir. El Señor no quiere que juzgues. No, solo Dios no es el que puede juzgar. Pero es allí el llamado a distinguir entre el callar una injusticia y opinar sobre la vida privada de alguien, que ya sí es estar juzgando y condenando al prójimo. Usted, mi hermano o mi hermana, ¿usted cree que esa hermana o ese hermano que pudieran saber de la atrocidad que está cometiendo este otro hermano endemoniado? Porque no podemos decir otra cosa. Endemoniados. Debe callar porque no puede juzgar a ese hermano violador, o debe denunciarlo y ponerle un freno y evitar más dolor en los hermanos. Ahora, si su hermano dejó de amar a su esposa, o su hermano está siendo infiel con su esposa, es decir, con su cuñada o con su cuñado, es una decisión de una pareja. Allí debemos preguntarnos si mis palabras van a ser necesarias o voy a causar más dolor. No voy a juzgar a mi hermano, o a mi cuñado, o a mi cuñada. Oremos por esos casos. Que el niño es drogadicto, o que el niño tiene un defecto, la niña tiene un defecto, y su maldad no está haciendo daño a otros. Pues vamos a orar por esa alma que está siendo vilmente azotada por los demonios. Ahora le llamamos enfermedades y adicciones. Nuestro Señor Jesús los llamaba los endemoniados. Y así muchas veces vivimos endemoniados, porque nos falta amor, porque hemos sufrido en la vida, porque no nos dieron el amor necesario. Pero si hoy nos podemos dar cuenta que eso es la razón de nuestra aridez, de nuestro duro corazón y de nuestra manera de actuar, y de lo difícil de expresar amor, y de lo difícil de abrazar y decir te quiero, vamos a clamar a Dios amor. El Señor está de brazos abiertos esperando. Cuando tu maldad o tu pecado está haciendo dolor, causando daño a terceras personas, y que pueden seguir siendo otras víctimas, esa es una injusticia que no puedes callar. Cuando eres seguidor de un personaje político y sabes que está robando y aún le defiendes, lo que estás es cegado por Satanás. Si el dolor de tu prójimo no te duele, te van a reclamar, porque dice la palabra que por el amor seremos juzgados. ¿Y saben por qué? Porque pecadores somos y Dios lo sabe. Pero cuánto pusimos de nuestro empeño por minimizar ese pecado, porque ese pecado no hiciera daño a otros, porque mi maldad la pudiéramos poner en las manos de Dios para que nos cambie y nos transforme. Cuánto fuimos capaces de amar y ayudar, y no con condiciones ni por algún interés. Ayudar porque crees que ayudando ayudas a Dios. ¿Y sabes qué? Que no es de gratis, porque amando es que vamos a poder alcanzar un lugar en esa vida nueva, si es que hoy la creemos, porque si no la creemos, no hay vida, no hay baile, hermanos. Por la fe seréis salvados, por el amor seréis juzgados. Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza,
pudiéramos sanar a los enfermos y dar órdenes a las montañas. Bendito Dios. ¿Cuántos queremos hoy creer en Dios? ¿Cuántos vamos hoy a querer distinguir entre el callar una injusticia o lo que significa inmiscuirse o juzgar y condenar a un hermano? Vamos a pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para que no sigamos siendo confundidos. El callar, ni siquiera Jesús calló, porque si Jesús hubiese callado, no contaríamos con su verdad, que es la que nos da esperanza de una vida nueva, en un mundo nuevo, que aunque el cuerpo va a morir, tendremos vida y la vamos a ganar es amando, hermanos, perdonando, abrazando, sacando el odio, el rencor y por las razones que hayan sido. Porque no hay una razón más cruel que como murió Jesús, como fue despreciado, negado, abandonado, azotado, escupido, clavado en una cruz y abandonado. Y así desde la cruz nos perdonó. Y si hoy no quieres perdonar, pues es tu decisión, pero ante los ojos de Dios no vas a ser perdonados, porque Jesús en la única oración que nos enseñó claramente dice: perdona, Señor, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y los que sabemos de matemática, podemos decir que entonces es directamente proporcional. Ese mandato de Dios es directamente proporcional a su cumplimiento. Si yo perdono, será perdonado. Pero si no perdono, no, aunque usted se crea perdonado porque ha hecho mucho bien, la palabra de Dios se cumplirá y es eterna. Por grande que sea la misericordia de Dios, vamos a rendirnos y a humillarnos delante de los hombres. ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no bajar esa soberbia y orgullo, que no es más que la ponzoña venenosa de Satanás? Hermano, hermana, si no perdonas, estás sumergiendo tu alma en una tumba de tiniebla, de fuego eterno. Porque es que el Señor nos está diciendo que la forma de salir de allí es amando. Él no nos quiere perder. Él nos quiere en el cielo y nos está dando la fórmula. Pero si aún así quieres vivir con tu soberbia, clama a Dios auxilio. Desde aquí, desde Creciendo en la Fe, estaremos orando por esos corazones que se niegan a aceptar a Dios por el dolor, por el desprecio, por el sufrimiento, por la maldad de otros. Que la maldad y el pecado de nuestro prójimo no nos aparte del camino de la salvación, porque la salvación la va a dar Jesús, no la va a dar ningún ser humano. Los milagros solo lo hace Jesús, y todos aquellos donde la gracia de Dios abunda y sobreabunda, porque hay profunda fe y está el consentimiento de Dios, que es quien tiene todo el poder para permitirlo. Vamos a aprender la palabra de Dios con nuestro diario vivir. Sí, no juzgues y no condenes, pero no calles las injusticias. No seas cómplice de los perversos malignos, de los que roban, de los que matan, de los que violan, de los que mienten, de los que seducen